Buenas noches, de esta forma estamos dando respuesta al interrogante número 3 para el señor Luis Pigabonza, donde nos pregunta que qué lenguajes de programación puede utilizar para crear páginas web. En este video vamos a nombrar específicamente tres, como van a ser el HTML, que es una de las más comunes. Vamos a nombrar algunas ventajas y desventajas. Vamos a nombrar el JavaScript y vamos a nombrar el CSS. Como guía vamos a utilizar una página que encontré, una galería de fotos muy didáctica, donde podemos encontrar que se maneja muy bien y tiene los tres lenguajes de programación. Eh, los tiene en una galería en movimiento de 3D. Vamos a ir hablando poco a poco sobre los tres lenguajes. Entonces, actualmente existen diferentes lenguajes de programación para desarrollar en la web. Estos han sido surgiendo debido a las tendencias y necesidades de las plataformas. Desde los inicios del Internet fueron surgiendo diferentes demandas por los usuarios y se dieron soluciones mediante lenguajes estáticos. A medida que ha pasado el tiempo, las tecnologías han ido desarrollando y surgiendo con nuevos problemas y nuevos programas para dar solución. Eh, Esto ha dado paso a que existan ahora sistemas de bases de datos y por ello fue que se creó el HTML, que su sigla, su acrónico en inglés quiere decir Hypertext Markup Language, o en español lenguaje de marcas hipertextuales. Esto fue desarrollado por el consorcio World Wide Web. Eh, los archivos pueden tener extensiones HTML o HTML. Una ventaja de ellos es que es sencillo, se puede escribir en un hipertexto. El texto puede ser presentado en forma estructurada y agradable, por ejemplo, como lo estamos viendo en la parte superior derecha, que no influye, no hace gran impacto, pero que se ve muy bonito, se ve serio, se ve dependiendo la página web que tengamos. Uno de los secretos principales que tienen las páginas web es que entre más didácticas sean, son muchísimo mejor recibidas por los visitantes. Continuando, las desventajas de este tipo de lenguaje HTML es que es un lenguaje estático, que no permite hacer mayores cambios, mayores diferencias. Eh, la interpretación de cada navegador puede ser diferente, entonces no es algo estandarizado. Tiene muchas etiquetas que pueden convertirse muchas veces en basura o en adware y dificultan la corrección. El diseño es un poco más lento y las etiquetas son más limitadas. En el lenguaje de JavaScript, es un lenguaje interpretado que no requiere compilación. Fue creado por Brendan Eich en la empresa Netscape Communication, perdón, utilizado principalmente en páginas web. Es similar al Java, aunque no es un lenguaje orientado. Eh, no es un lenguaje orientado. El mismo no dispone de herencias. La mayoría de los navegadores en sus últimas versiones interpretan un código JavaScript. El código JavaScript puede ser integrado dentro de nuestras páginas web para evitar incompatibilidad de la World Wide Web Consortium. Es un diseño estándar denominado DOM, que en inglés es Document Object Model, o en su traducción al español es modelo de objetos de documento. ¿Qué ventajas tiene JavaScript? Que es un lenguaje encriptado, seguro y fiable. Los scripts tienen capacidades limitadas por razones de seguridad y se ejecuta de acuerdo al cliente. Eh, las desventajas es que tienen un código visible por cualquier usuario. El código debe descargarse completamente para poder ser visualizado. Puede poner en riesgo la seguridad del sitio eh, con el cual puede tener muchas similitudes con el estilo CSS. Vamos a nombrar otros tipos de lenguaje como son el PHP, que es un lenguaje de programación utilizado para la creación de sitios web. En su acrónico recursivo
que significa PHP Hypertext Preprocessor. Inicialmente se llamó Personal Homepage, surgió en 1995 y fue desarrollado por PHP Group. PHP es un lenguaje de script interpretado en el lado del servidor utilizado por la generación de páginas web dinámicas embebidas en páginas HTML y ejecutadas por un servidor PHP. No necesita ser compilado para ejecutarse. Para su funcionamiento necesita tener instalado unos programas adicionales, y la mayor parte de su lenguaje de programación es tomado de Java. Y esta parte que hace el movimiento de 3D, esto nos lo permite el CSS. El movimiento lineal nos lo permite el HTML. Y las ventajas del PHP es que es muy fácil de aprender, se caracteriza por ser un lenguaje muy rápido, se soporta en cierta medida la orientación a objeto de clases y herencias. Es un lenguaje multiplataforma, o sea que sirve para un Linux, un Windows, entre otros. Tiene una capacidad de conexión con la mayoría de manejadores de base de datos, tiene capacidad de expandir su potencial utilizando módulos, posee documentación en su página oficial, la cual incluye descripción y ejemplos de cada una de sus funciones. O sea que si vamos a la página principal de PHP, podemos encontrar prácticamente una plantilla para empezar a hacer una página web. ¿Qué desventajas tiene? Que se debe descargar un servidor web y se debe instalar para poderlo ejecutar. Todo el trabajo lo realiza el servidor y no lo delega al cliente, por lo tanto puede ser más ineficiente a medida que las solicitudes aumenten. O sea que vamos limitados, la interacción va limitada por tema del servidor. Tiene también un tema de seguridad que es muy poderoso, o sea, es muy bueno y se ha incluido como parte del servidor. PHP está diseñado específicamente para ser un lenguaje más seguro para escribir programas, con la selección correcta de opciones de configuración en tiempos de compilación y ejecución, siguiendo algunas prácticas correctas de programación. Mm, Otra es el lenguaje ASP, que es una tecnología de un lado del servidor desarrollado por Microsoft para el desarrollo de un sitio web dinámico. ASP significa Active Server Page. Fue liberado por Microsoft en el 96. Las páginas web desarrolladas bajo este lenguaje es necesario tener instalado el Internet Information Server, que sus siglas sería ISS. ¿Qué ventajas tiene? Que usa Visual Basic Script, siendo fácil para los usuarios. Que es una comunicación óptima con un servidor SQL, soporta un lenguaje de JavaScript, de JavaScript de Microsoft. ¿Qué desventajas tiene? Que es un lenguaje muy desorganizado, necesita escribir mucho código para realizar funciones sencillas. La tecnología es obviamente propiedad de Microsoft y siempre mantiene, para poderlo montar, perdón, para poderlo montar, tiene que ser montado sobre sitios web que por lo general cobran. Eh, en la página que estamos viendo están integrados, pues como les decía inicialmente, los tres de los que más se trabajan, que es el HTML, el JavaScript y el CSS, que son pues los programas más fáciles de manejar para realizar una página web. Finalmente, como decía, para poder trabajar sobre HTML, pues todos tienen un código. Hay algunos que dentro de sus páginas matrices tienen las plantillas para realizarla, para descargarse y empezar a ejecutar. No necesitamos ser expertos para poderlo trabajar, ya que viene prácticamente con un instructivo que nos permite hacer y desarrollar cada trabajo. De esta manera, pues espero haber dado respuesta al interrogante, a la pregunta. Pues le he mencionado
más de tres de los que necesita saber. Estoy dándole de ejemplo una página muy, muy bonita que encontré por consejo de un profesor. Me parece que es muy buena y muy didáctica para tener en cuenta, sobre todo por su tema de gráficos. Muchísimas gracias.